Bueno, pues empezamos con la última sesión de esta tarde. Es tarde y estamos todos muy cansados, pero la parte buena de todo eso, los que estáis aquí, es que acabamos de aprender que K171 no tiene VIPs. Así que casi 2 presentaciones de esta mañana no tenéis que volver a repasarlas. O sea, esto es un ahorro importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de todo el repaso de toda la gestión de K171 que está definida en la guía y en manual de K171 y en futuro convenio de subvención, queremos parar brevemente con unos titulares y repasar, subrayar algunos aspectos extraordinarios de gestión adicional, de medidas extraordinarias que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar un proyecto K171. Nos referimos a 4 puntos, digamos, aunque puedan surgir más, ahora mismo nos interesan 4 situaciones con medidas extraordinarias de gestión adicional. La pandemia COVID casi ya está olvidada, pero nunca se sabe, quizás vuelve una ola nueva y sí que tenemos cierta actualidad en los proyectos K171. Lo que sí que estamos en plena actualidad, lamentablemente, es la guerra en Ucrania, y que todas las medidas que os hemos comentado en el evento a principios de este mes siguen siendo muy vigentes. Y por último, el tercer y cuarto punto de estos aspectos de gestión, nos referiremos a inclusión, aunque Rosa, nuestra compañera, ya lo ha detallado con puntos y muchos aspectos muy concretos, pero me gustaría dar un pequeño enfoque adicional en K171 y, por último, un recordatorio sobre la gestión de visados. Ese será uno de los bloques, y luego el segundo bloque, que no tiene nada que ver con una gestión concreta, sino con los aspectos de comunicación y con nuestras redes que tenemos para mejorar nuestros proyectos K171. O quizás ampliarlos, establecer nuevos contactos, mejorar la gestión que tenemos. Y esta presentación es una continuidad de nuestra tradición que tenemos en nuestras jornadas de junio, lo llevamos haciendo desde hace varios años. Así que comenzamos. Medidas adicionales de gestión. Punto número 1. COVID-19. No vamos a entretenerlos en todos los aspectos y tipologías de movilidades, solo un recordatorio. Toda la información la tenemos en nuestra página web /coronavirus. Es decir, ahí siguen vigentes, publicadas todas las notas, comunicados y manuales referentes a la gestión de coronavirus, de las movilidades afectadas por esta pandemia. Se han gestionado muchísimas movilidades y situaciones diferentes, desde movilidades combinadas, virtuales, aplazadas, no realizadas, gastos adicionales, costes excepcionales, los test PCRs, transferencias entre países, etcétera, etcétera. Todas estas medidas siguen siendo vigentes para los proyectos K171. No obstante, tal y como iba adelantando Rosa en la explicación del convenio de subvención, hay algunas de las medidas que ya se han incorporado en la gestión ordinaria o rutinaria en los proyectos K171. Por lo tanto, ya no son casos de causa de fuerza mayor, sino las medidas flexibles que han sido medidas excepcionales en K107, en K171 son procesos de gestión normal. Y uno de ellos es, por ejemplo, las transferencias entre países de la misma región, porque ya forman parte del convenio de subvención. En cuanto a la causa de fuerza mayor, por lo tanto, no tenemos ya este registro masivo de todas las movilidades afectadas por la pandemia coronavirus como movilidades causa de fuerza mayor, sino que se registrarán, atención, se registrarán en el módulo de beneficiario, cuando lo tengamos, solamente los casos de coronavirus o COVID-19, solamente los que no están incluidos en el convenio de subvención.
Y estos más o menos serían estos los casos. ¿De acuerdo? Si seguimos teniendo una movilidad que se ha contagiado el participante y ha tenido que aplazar su movilidad, o que la movilidad inicialmente prevista como presencial se ha convertido en una movilidad virtual, que por ello quizás una movilidad ha incurrido en un gasto adicional o ha tenido algún coste excepcional, estos casos sí que serían siendo casos de causa de fuerza mayor. Pero, por ejemplo, si una movilidad es una movilidad combinada o se ha realizado una transferencia de fondos entre países, estas situaciones ya no son causa de fuerza mayor. Bien, punto número 2. Guerra en Ucrania. Lamentablemente tenemos que seguir hablando sobre la guerra en Ucrania en los proyectos K171. Lamentablemente, pues creo que tendremos muchos casos para apoyar a las movilidades entrantes, tanto de estudiantes como de personal entrantes de Ucrania, y toda la información disponible hasta ahora y la información actualizada la seguiremos publicando en el enlace específico /Ucrania. ¿De acuerdo? Allí ahora mismo tenemos pues, las 5 notas de la Comisión Europea traducidas, más comunicados de la Comisión Europea, más enlaces específicos a los ministerios y a las instituciones europeas y asociaciones implicadas en la gestión de las movilidades. ¿Qué es lo que nos resulta de actualidad en los proyectos K171? Recordemos que igualmente que en los proyectos de K107, los que tienen experiencia previa, ya saben que solamente los proyectos que tienen incluida un país como Ucrania en su solicitud, y esta región va a ser aprobada e incluida en el convenio de subvención, es decir, en el anexo 2, va a ser posible que se acoja a las medidas extraordinarias. Es decir, los proyectos que no habéis solicitado Ucrania en K171, en el mes de febrero, no vais a poder prestar apoyo a los estudiantes y personal entrante desde Ucrania. La cobertura geográfica para apoyar a las movilidades tanto entrantes de Ucrania como las movilidades que pueden estar afectadas por la guerra en Ucrania, se divide en varios bloques. Tal y como adelantó Fátima en su presentación, ya sabemos que los proyectos K171 que vais a tener Rusia como país, y como Rusia es un país único y región aprobada y financiada, teóricamente podréis continuar con las movilidades en K171. No será así para pagar o compartir el apoyo organizativo. No está permitido ni que se les hagan transferencias a las instituciones rusas, sean instituciones de envío o de acogida. Esta es la parte teórica. En ningún caso vosotros estáis obligados a continuar con en la colaboración con Rusia, y, por lo tanto, en cuanto a la colaboración con Ucrania, podréis transferir todos los fondos disponibles para Rusia hacia Ucrania, es decir, para fomentar las movilidades entrantes desde Ucrania. En cuanto al impacto geográfico de los países que rodean Rusia o Ucrania, tendríamos 2 bloques de países. Los países vecinos directos, que en nuestro caso sería Bielorrusia y Moldavia, y el resto de los países europeos. ¿Qué pasaría si por alguna situación en la guerra en Ucrania tenemos una situación de riesgo justificado en todos los países o los países restantes en Europa? Por ejemplo, pues, o Lituania o Moldavia. En estos casos, si hay una movilidad o un pack de movilidades que se cancelan, se aplazan o deciden no viajar porque hay un riesgo justificado concreto en aquel periodo cuando estaba prevista la movilidad, en este caso vosotros podríais tramitar estas movilidades como causas de fuerza mayor. En este caso, las movilidades afectadas por la guerra en Ucrania se tramitarían de manera individual, solicitando previamente a través de Ulises a la Agencia Nacional, y nosotros lo aprobaríamos, y vosotros entonces podríais registrar estas movilidades como causa de fuerza mayor en el módulo de beneficiario.
Tenemos muchas medidas extraordinarias en cuanto a la gestión de las movilidades afectadas por la guerra en Ucrania. Lo que sí que queremos recordar y sellar que esto no significa que todos los cimientos y los requisitos del programa Erasmus se han flexibilizado. Es decir, que tenemos que subrayar, ya que hemos recibido muchas consultas vuestras, creemos oportuno volver a recalcar que las movilidades, las actividades, las duraciones y los requisitos de las movilidades siguen siendo los mismos. Es decir, las movilidades no pueden ser más largas de lo que tenemos considerado como movilidades elegibles, es decir, no podemos tener movilidad de estudiantes más allá de 12 meses. Tampoco la movilidad más corta es una movilidad elegible, por ejemplo, una movilidad de un mes. O, en este caso, serían unas movilidades afectadas por la guerra en Ucrania y se tramitarían como causa de fuerza mayor. O, por ejemplo, en cuanto al pago, recordáis que las movilidades K171 provenientes de Ucrania son movilidades con menos oportunidades, por lo tanto les corresponden 850 más 250 de apoyo individual. No se pueden financiar estas movilidades como becas cero parciales, es decir, no se puede aceptar una movilidad de Ucrania de 5 meses y pagarle solamente 2 meses. El periodo de beca cero sería solamente el periodo permitido a través de una ampliación de la movilidad. Esta diapositiva sobre la gestión extraordinaria sería la respuesta a algunas preguntas vuestras. Queremos recordar que efectivamente en esta situación tan complicada y tan difícil, vosotros, para apoyar las movilidades entrantes desde Ucrania, podéis asumir algunas tareas correspondientes a la institución ucraniana si esta institución no pueda asumir sus funciones. Es decir, podéis ayudar en las fases de tramitación de documentación, de la preparación de la movilidad, de organización de los aspectos de la movilidad. Esto no significa que si una movilidad de manera extraordinaria y temporalmente se acepta saltando todos los pasos que tenemos aquí, rutinarios, de una movilidad elegible, esto no significa que así se queda. Por ejemplo, vosotros podéis aceptar a una movilidad entrante desde Ucrania sin un acuerdo interinstitucional previamente firmado. Pero esto es aceptable solamente en el caso en el cual lo tenemos claro que la institución ucraniana no responda, no está operativa por alguna razón y no puede firmar el acuerdo interinstitucional. Asimismo, podemos aceptar un estudiante que aparece en el campus universitario y quizás no tiene justificante del conocimiento de español que tenéis establecido como norma o que no tiene su expediente académico completo y por alguna razón no lo puede conseguir en esta situación. Por ello se aceptan una serie de documentos, por ejemplo, firmados por las autoridades locales ucranianas, unos certificados temporales para que podáis aceptar este estudiante, tramitarlo como estudiante Erasmus para que comience su periodo de estancia Erasmus lo antes posible. Esto no significa que aquí se acaba nuestro trabajo. Tenemos que seguir intentando informar a la institución de origen ucraniana que un estudiante suyo está en nuestro campus universitario e intentar completar el expediente del estudiante en cuanto la institución ucraniana se vuelva a ser operativa. En cuanto a la causa de fuerza mayor, tendremos muchísimos casos y ya con algunos de K107 de vosotros estamos trabajando en ello. Es decir, tenemos que cualquier incidencia que se sale de la normativa de la duración, de tipología de movilidades, afectada por la guerra en Ucrania, la tenemos que tramitar a través de la plataforma Ulises de manera individual y nosotros lo analizamos y os contestamos por registro electrónico. Una vez recibida nuestra respuesta, estas movilidades se podrían registrar en el módulo de beneficiario. Bien, por último, en cuanto a la guerra en Ucrania,
Vais a recibir en breve, bueno, cuando se haga la adjudicación de fondos y se publiquen los resultados, recibiréis, esperemos que prácticamente todos, bueno, muchos de vosotros recibiréis el convenio de subvención. Las instituciones que vais a tener Ucrania incluida en vuestro anexo 2, nos pondremos en contacto con vosotros para ofrecer, flexibilizar más, si cabe, la gestión de las movilidades con Ucrania. ¿Para qué? Para que podáis ayudar más, si cabe, a las movilidades entrantes de Ucrania. Para ello vamos a ofrecer la posibilidad de firmar una enmienda al convenio de subvención y esta enmienda permitirá hacer las transferencias en su totalidad desde Rusia hacia Ucrania. También permitirá transferir el 100% de OS para fomentar las movilidades entrantes de Ucrania y transferir más del 40% de cambio de flujo de salientes a entrantes sin ningún trámite adicional para fomentar las movilidades desde Ucrania. Esta enmienda en ningún caso va a suponer un incremento de presupuesto o permitirá realizar algunas actividades que no estaban previstas inicialmente. Es solamente para fomentar y apoyar las movilidades entrantes desde Ucrania. Punto número 3, inclusión. Aquí no vamos a parar mucho porque Rosa ha dedicado una presentación entera sobre la documentación y los aspectos de inclusión. Tenemos documentos base de apoyo como la guía del programa, como manual de K171 o como la información sobre financiación. Y lo que queremos decir que estamos a la espera de la publicación de nuestra estrategia de inclusión, en la cual se van a definir aún más, si cabe, todos los aspectos de gestión y las movilidades que podrían ser consideradas movilidades con menos oportunidades y a las que corresponde la cantidad de apoyo de inclusión. Estas serían los cuatro tipos de movilidades consideradas como movilidades salientes con menos oportunidades. Esto es lo que comentó Rosa con mucho detalle. Y ahora, ¿qué pasa? Para nosotros es muy importante las movilidades entrantes, que como ha adelantado Fátima, vamos a tener que tenerlo en cuenta. Las cantidades adicionales de 250 euros para las movilidades de larga duración o 150 euros para las movilidades de corta duración también serán susceptibles a recibir este apoyo adicional. ¿Qué es lo que dice la Comisión Europea? Pues nos dice que las movilidades entrantes tienen que tener las mismas oportunidades o tienen que tener el mismo trato como las movilidades salientes. Si nosotros tenemos los 4 tipos de movilidades salientes, así deberíamos acogernos para definir las movilidades entrantes. Bien. ¿Qué pasa ahora? Pueden surgir preguntas, ¿y qué hago yo con una movilidad entrante de un estudiante entrante? ¿Cómo sé yo que este estudiante es un estudiante con menos oportunidades? ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo me vais a controlar que un estudiante de Argelia es un estudiante con menos oportunidades? Pues en este caso sugerimos empezar a trabajar como la primera convocatoria a través del acuerdo interinstitucional, desglosando estos aspectos que tenemos definidos para las movilidades salientes y acogeros a los mismos criterios de control, es decir, algo publicado oficialmente, un criterio de definición por cada país que tiene en sus reglamentos, en sus reales decretos, en sus órdenes. Es decir, vamos a intentar acercarnos y empezar a trabajar para poder incluir al máximo número posible de estudiantes entrantes y darles este apoyo de estudiantes con menos oportunidades. Habéis visto la presentación de Fátima con un cuadrado morado donde son nuestras prioridades del programa Erasmus+, de flujos, nuestras prioridades de apoyo a los estudiantes con menos oportunidades.
En septiembre o a finales de septiembre vamos a tener una jornada muy grande dedicada a la inclusión y varios interlocutores a nivel nacional, internacional, nuestros NEOs van a estar interviniendo e intentando definir más los criterios de movilidades de estudiantes con menos oportunidades. Y de allí seguiremos aprendiendo y completando nuestra estrategia de inclusión. 4. Y el último en el aspecto de gestión. Aquí tenemos dos puntos de reflexión o dos paradas técnicas. Tenemos nuestro convenio interministerial de visados, que sigue siendo vigente, se ha firmado en 2020 y seguirá vigente hasta 2024. Como sabéis, es nuestra unidad de internacionalización que gestiona este convenio, por lo tanto, cualquier duda os sugerimos que os dirijáis a international@cepie.es. El convenio interministerial nos ayuda a tramitar las movilidades de manera masiva a través de registros de las universidades públicas, de manera electrónica, de emitir un listado completo de estudiantes admitidos y hasta establecer días o horas concretas para tramitar los visados de entrada. Y por último, hablamos sobre el protocolo específico firmado entre nuestra Agencia Nacional y la Unidad Central de Fronteras. Este protocolo, como sabéis, se ha puesto en marcha como consecuencia de las restricciones de desplazamiento como consecuencia del COVID. Es un protocolo que se ha abierto para el personal y ahora mismo está vigente y abierto para el personal no vacunado. Cualquier duda que tengáis, os dirigís a nosotros, en este caso, al correo dimension.internacional@cepie.es. Y hasta aquí sobre la gestión. Hemos repasado 4 aspectos: COVID, guerra en Ucrania, inclusión y visados. Y hasta aquí hemos cerrado la parte que sería complementaria a la parte que ha comentado Fátima. Y ahora vamos a iniciar como un cambio de chip. Y ahora vamos a ver qué puedo hacer yo como beneficiario o qué puedo cambiar yo en mi proyecto quizás 2023 o qué puedo sugerir para que el proyecto 2022 sea mejor a través de nuestros contactos y redes de contactos que vamos a compartir ahora. Como bien sabéis, nosotros como Agencia Nacional pues somos uno de los interlocutores en la cadena de comunicación con vosotros y con la Comisión Europea. Estamos, por lo tanto, intentando permanecer en contacto permanente, insistir, participar en todo lo que podemos, todo lo que ofrece la Comisión Europea. En el año 2022, la Comisión Europea ha decidido renovar los grupos de trabajo que ha tenido puesto en marcha ya en el programa anterior. La Comisión Europea ha decidido que los 2 grupos de trabajo de dimensión internacional, las movilidades internacionales y las acciones centralizadas seguirán en marcha, seguirán siendo abiertas y han preguntado a las agencias nacionales quiénes podríamos estar y nosotros, como no, hemos dicho que sí, que nosotros queremos, que claro, por supuesto. Y hemos sido una de las agencias que hemos vuelto a formar parte de los 2 grupos de trabajo. Por lo tanto, estamos muy contentos porque vamos a estar muy al día y activos en todos los procesos de modificación y propuestas que podamos presentar. ¿Qué objetivo tienen estos grupos de trabajo? El primer objetivo es escucharos, que nos habléis, que nos digáis vuestras preocupaciones, que las estamos recogiendo y transmitirlas a la Comisión Europea, tanto desde el punto de vista más técnico y de gestión, que es el grupo de trabajo de movilidades internacionales, o K171, más enfocado en K171, y ahí estamos trabajando en toda la gestión de herramientas informáticas. Nos quejamos mucho de que no funciona nada, de que los documentos no están bien hechos, de que esto no abre, esto no valida, esto no se puede exportar, esto no se puede importar. Es decir, es totalmente, nos remangamos y ahí estamos muy activamente cambiando las cosas. Y si os recordáis, uno de los grandes cambios es el rumbo
radical que hemos hecho, el cambio que hemos hecho comparando con K107. Es decir, en K107 teníamos solicitudes por países, preguntas repetitivas, solicitudes de 1000 y pico páginas, y como resultado de aquel grupo de trabajo ahora tenemos las solicitudes por regiones, solo 3 criterios de calidad en vez de 4, o sea que nuestro trabajo sí que vale, o sea, se ven que vuestras propuestas llegan y que no se escuchan. Por otro lado, tenemos el grupo de trabajo de acciones centralizadas. Es la dimensión internacional y sí que con las sinergias entre K171 y acciones centralizadas estamos trabajando en la mejora de la calidad de las solicitudes, en mejora de conexión entre todas las acciones centralizadas y en nuestra comunicación con todos nuestros interlocutores, tal llamados NEOs, oficinas nacionales, Erasmus+. Ya hemos celebrado las primeras reuniones, hace un par de días la de acciones centralizadas y la semana pasada la de las descentralizadas, y la verdad que tenemos mucho trabajo por hacer. Así que estamos en contacto con vosotros y activamente escuchando vuestras propuestas. Luego, como veis, no solamente nos comunicamos con la Comisión Europea, sino que también con nuestros compañeros de los terceros países no asociados al programa. ¿Y quiénes son nuestros interlocutores? Vosotros trabajáis directamente con las instituciones de los terceros países no asociados al programa, pero también tenemos unas instituciones paraguas, que son las que representan el contexto nacional. Ya conocemos las oficinas nacionales Erasmus+, pero como una novedad os quiero comentar e introducir aquí nuevos puntos de referencia, tal llamados centros de referencia nacionales, o Erasmus National Focal Points, es decir, que se llaman así. A nivel europeo, pues tenemos desde nuestro lado la Comisión Europea con todos sus departamentos, unidades, instituciones y la Agencia Ejecutiva Europea, y en los terceros países no asociados tenemos las delegaciones de la Unión Europea. En estas delegaciones están pues, personas, departamentos implicados directamente en apoyar, visibilizar y mediar tanto en el programa Erasmus+ como en otros programas de educación, cultura, juventud y deporte. Por lo tanto, sí que son nuestros interlocutores válidos. En la siguiente diapositiva os quiero comentar, los que no conocéis, los 2 puntos de referencia que son directos, nuestros puntos de referencia en los terceros países no asociados al programa. Vamos a repasar las oficinas nacionales Erasmus+. ¿Qué son estas oficinas? Pues son centros que tienen una vinculación contractual con la Comisión Europea, centros establecidos en los países vecinos de la Unión Europea marcados en rojo. Y son países que tienen, agrupadas por regiones, tienen y cumplen unas prioridades políticas concretas. No es así, lamentablemente, con Rusia, Bielorrusia y Siria, que por las mismas razones políticas no van a tener ninguna representación de Erasmus+ en este ciclo del programa. Estas oficinas, agrupadas por regiones, serían las 23. Estas oficinas están renovando su mandato. La mayoría ya sabemos quiénes son, han firmado ya sus contratos con la Comisión Europea. Algunos están en ello. Y van a servir para nosotros y para vosotros como centros de referencia en caso que os surja alguna duda o algún problema con alguna de las instituciones del país. Entonces, estas oficinas tienen una obligación de trabajar con nosotros y con vosotros. Además, tienen que hacer, pues, respondernos, apoyarnos, hacen estadísticas, informes, median entre sus autoridades locales y nosotros. También tienen que visibilizar el programa Erasmus+ y tienen que captar nuevos posibles solicitantes, difundir el programa. Por lo tanto, hacen seminarios de contacto, días informativos, jornadas a las que estamos invitados y hemos participado en el programa Erasmus+. La Comisión Europea ya ha publicado todas las oficinas con sus páginas web en un enlace único, por lo tanto, a partir de ahora se puede entrar allí y consultar quiénes son.
Y por último, centros de referencia nacionales. ¿Qué pasa con los países restantes del mundo que no tenemos ninguna referencia? Es decir, todo el mundo marcado en rojo, no tendríamos a nadie a quien preguntar sobre el programa Erasmus+. No va a ser así a partir de ahora, porque ya tenemos más de 45 centros de referencia nacionales confirmados, este sería el mapa, que son normalmente personas individuales, expertos en programas educativos, que voluntariamente dedicarán un 10% de su tiempo para promocionar el programa. No tienen ninguna vinculación contractual, por lo tanto, son más bien puntos de referencia que podrán atender nuestras dudas, algún aspecto práctico, etcétera, etcétera, pero no tienen una obligación de hacer una estadística o algún informe. Y por último, jolín, que estoy tosiendo y viene lo más bueno. A ver, seminarios de contacto. Los que nos estabais preguntando, vamos a intentar volver a los seminarios de contacto a partir de este año. Tenemos contactos preliminares con algunos de los países como Angola, Senegal, como parte de nuestra prioridad de África subsahariana. Además, ya tenemos fijas 2 fechas en las que nos vamos a encontrar con vosotros en la feria de IAIE a mediados de septiembre. Estaremos allí durante toda la feria por si os surge alguna duda, para atender, apoyaros durante este seminario. Vamos a tener una sesión específica en el IAIE sobre la cooperación con Taiwán, organizada por la Unidad de Internacionalización, y tendremos una pequeña intervención de Erasmus+. Estamos hablando con Ucrania, una vez más, y quizás podremos organizar una sesión informativa sobre las últimas novedades en Ucrania, porque lo que nos dicen los medios de comunicación no es del todo la última información, y las instituciones ucranianas quieren transmitiros las ganas de seguir trabajando, las ganas de que estemos en contacto con ellas, las ganas de retomar las movilidades, y que, pues, por ello quizás sería interesante escuchar tanto su marco legal, las restricciones y las nuevas posibilidades que brinda el programa Erasmus+. A mediados de octubre vamos a celebrar en Polonia una TCA sobre las acciones centralizadas, y al menos 3 instituciones van a participar con nosotros en esta TCA, y la selección de estas instituciones se hará a través de la CRUE. Y bueno, también estamos con los NEOs, que algunos son muy activos, acaban de renovar su convenio y nos están ya, pues, entrando muy activamente, pues, en contacto con nosotros, proponiendo fechas, queriendo hacer sus jornadas informativas, queriendo que nos unamos a sus días, a sus seminarios, que vayamos a Marruecos o a Libia o a Uzbekistán, diciendo que les hemos prometido que vamos allí, que vamos a retomar el contacto, pero bueno, no va a ser posible hacer todo, así que vamos a ver, habrá que elegir entre varias y algunos posponer quizás para enero. Y creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreta. ¿Tenéis preguntas? Tenemos 15 minutos para preguntas. Sí. Sí, yo tenía una pregunta para Loreta. La ayuda de 250 euros de complemento para los estudiantes de Ucrania, ¿se puede pagar con efecto retroactivo? Es decir, los alumnos que han estado con nosotros de febrero a junio y siguen estando aquí porque van a continuar en septiembre, ¿le podemos pagar los 250 euros si no lo hemos hecho hasta ahora? El complemento por estudiantes de entornos menos favorecidos. Sí. No sé si... ahora sí. 250 euros es lo que hemos contado en estas presentaciones, es para los proyectos K171. Vale.
Entonces, ¿Vale? Por lo tanto, todavía no hemos comenzado con K171. Las movilidades de Ucrania que estáis gestionando a través o canalizando a través del proyecto o los proyectos de 2019 y 2020 de K107 les correspondería 850 euros, ¿vale? Mensuales. Vale, muy bien, gracias. Resumiendo todo lo que sobre el tema de Ucrania, ¿no? Resumiendo, simplemente si ahora en la primera K171 de 2022 se nos concede contacto con una sola institución ucraniana, ya podríamos hacer muchas cosas, como por ejemplo agregar otras universidades mediante la enmienda correspondiente y desplegar un poco todas estas posibilidades. Si no tenemos ninguna de Ucrania no podríamos hacer nada, ¿no? Efectivamente. En vuestro caso, en K171, Ucrania forma parte de una región y la solicitud que se ha completado es una solicitud de la región de vecindad este, es decir, de vecindad oriental. Entonces, en este caso, no es que no se apruebe Ucrania, se aprobará la región entera. Vale. Y en esta región vosotros habéis incluido, por ejemplo, una institución ucraniana, habéis incluido Ucrania y una universidad, Universidad de Kiev. Sí. ¿Qué significa ahora? Que si tenéis también Rusia, por ejemplo, si habéis solicitado, pues de Rusia podréis transferir fondos a Ucrania, es decir, transferir fondos a la vecindad oriental, de allí a Ucrania para fomentar las movilidades. Naturalmente podréis añadir más universidades o más instituciones o escuelas artísticas de Ucrania. Incluyendo hasta el 100% de la OS en un momento dado, Efectivamente. Ayuda. Cuando se firme aquella enmienda que todavía no está puesta en marcha porque primero tenemos que firmar el convenio de subvención, esta enmienda os permitirá hacer estas transferencias del presupuesto. Gracias. Buenas tardes. Para Loreta creo que es el nombre. Sobre el tema de los visados, no sé si entendí bien o es algo nuevo que hay una línea de ayuda para la gestión de visados, porque nosotros hemos tenido bastantes problemas, de hecho hemos tenido que retrasar. ¿Se refiere a ayuda logística o ayuda financiera? No, logística. Logística, sí. Si hay algún problema con cualquier paso de tramitación de visados, a nuestros compañeros de la unidad internacional puede escribir pues, a este correo electrónico que está international@sepie.es y nos ayudarán. Normalmente prestan apoyo porque ellos son los que coordinan todo este acuerdo interministerial. Por ejemplo, son ellos los que se ponen en contacto con la embajada porque ya tienen su red de contactos, aclaran la situación. Si no, pues acuden al ministerio. Vale. Sí. Sí, por favor. Hola. Sí. Bueno, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, yo era un par de preguntas sobre la presentación de Fátima. Cuando nos has hablado de las transferencias entre países de la misma región que se aprobarán sin necesidad. Bueno, era para confirmar si de nuestra parte ya no se necesitará una solicitud de cambio o algún tipo de trámite para esto en la 171. Y por otra parte, si los casos de fuerza mayor en el contexto de la guerra de Ucrania, de la K107, del proyecto que aún está en vigor, el 2019-22, si no se consigue, digamos, la documentación justificativa para tenerlo antes de que finalice el proyecto, si se va a poder presentar una vez que finalice para conseguir la fuerza mayor. ¿Quieres contestar? Sí, venga, contesta. Respecto a la pregunta de las transferencias entre países de la misma región, lo que sabemos hasta ahora es que se van a permitir estas transferencias sin enmienda, por lo tanto, en principio sin solicitud, pero dado que estamos a la espera de la publicación del manual K171, vamos a esperar a su publicación para ver si el manual nos indica algo adicional, ¿no? Pero en principio lo que sí sabemos es que se van a poder realizar esas transferencias. En el manual ya, si lo leéis, hay un párrafo que dice que se recomienda
que cuando se tiene adjudicado un país en el anexo 2, que se intente hacer todo lo posible para conservar la solicitud tal y como se ha solicitado, es decir, conservar el proyecto, intentar buscar otros socios y mantener la cooperación con ese país. Y en caso de que no sea posible, pues entonces, por supuesto, está esa posibilidad de hacer movilidades con otro país de la región, ¿vale? Pero vamos a esperar. Y cuando esté publicado el manual os daremos más información. Si es necesario aclarar algún concepto, incluso podemos organizar un webinar para tratar este asunto. Una cuestión muy técnica, por así decirlo, y muy al detalle. Nosotros nos hemos encontrado recurrentemente con estudiantes de doctorado a los cuales hemos invitado 3 meses y luego le hemos propuesto prorrogarlos hasta 5 meses. Entonces se han encontrado con que habían hecho un tipo de visado que no le permite estar hasta 5 meses, lo tienen que renovar y es una cuestión muy técnica. La policía, al menos yo hablo desde Sevilla, solo da citas por página web, por citas telemáticas mediante página web y se intenta una y otra vez y no consiguen la cita. Entonces, esta unidad que ayuda para los visados podía echarnos una mano en eso, una orientación. Son gente que iba a venir 3 meses, a lo mejor tienen un visado de los más simples y cuando se quedan 5 lo tiene que renovar. El problema es que el problema práctico es que también para abonarle las ayudas los 2 meses extra que le hemos ofrecido, si no tienen el visado en condiciones, pues tenemos muchas dificultades. Entonces, si pudieran ayudar en ese aspecto. Y otra cuestión, aparte, pero también relacionado con esto, es hay estudiantes que le ponen un número de NIE en el visado automáticamente, otros no se lo ponen, a lo mejor porque han tramitado visado a través de Alemania, a través de otro país, y claro, no le ponen, en el visado no le ponen ningún número de NIE. ¿Es imprescindible el NIE para abonar las becas o basta el número de pasaporte? Son 2 cosas muy diferentes, vamos. Pasaporte. Es pasaporte, con el pasaporte le puedes abonar la beca, no hace falta tener NIE para abonar en la beca a los estudiantes de entrada. No hace falta. ¿Dónde está el de visado que está Sí, para dudas sobre visados, sin problema podéis consultar y si ellos pueden hacer algo os contestarán y si no también lo dirán, pero en principio sí que prestan apoyo y solucionan muchos problemas. Sí. Quería hacer ¿puedo hablar yo? Sí. Quería hacer una reflexión. Nosotros el año pasado teníamos becas para Ucrania, Georgia, Moldavia y ¿qué más queda ahí? Bueno, y Armenia, ¿no? Y las transferimos todas a Ucrania y trajimos chicas ucranianas, ¿no? Pero claro, si este año el reparto de becas es un poco parecido, es decir, si no se le dan muchas becas a Ucrania, por otro lado, ¿no? Lo que creo que va a pasar un poco lo mismo. A los otros socios de los países de la misma región les sacamos todas las becas prácticamente, un par de ellas que hicieran y nada más. Entonces no sé si está previsto, claro, al no tener resultados no podemos verlo, que era un poco la expectativa de la reunión, ¿no? ¿Está previsto que se le den muchas becas a Ucrania o no? ¿Se sabe algo de esto? Bueno, la adjudicación de fondos en K171 se hará por regiones. Es decir, no vamos a... y dentro de esta región intentaremos ver los países que se han solicitado, porque vosotros sí que habéis solicitado en el formulario, cuando estabais completando, sí que habéis indicado el flujo, tipo de movilidad, si acordáis, la duración y el país, desde hacia dónde. Así que nosotros sí que tenemos esta información. Bien, lo que pasa que, bueno, el presupuesto es por regiones y la cantidad que os llegará será por región. Y dentro de esta región veréis pues, los países que las habéis incluido en el formulario de solicitud. Ahora bien, dentro de vuestra política interna de gestión de las movilidades, hay estas herramientas que ayudan a dar bienvenida a más movilidades desde Ucrania.
Esto, por supuesto, no significa ni que estáis obligados a todo el presupuesto de NIS de cargarlo a las movilidades de Ucrania, como bien dices, quitando de Georgia y Moldavia y cargar todo a Ucrania. Es decir, sí que hay que buscar un equilibrio. Es decir, que siempre pues, seguir manteniendo el contacto con el resto de los países y que esto coincida con vuestros objetivos del proyecto. No estáis ni obligados ni a eso, realizar solo con Ucrania de toda la región. Sí, ¿hay más preguntas? Sí. Ana Fe. Venga. Hola. Hola. Yo quería preguntar, bueno, nosotros tenemos varios casos en el proyecto que está a punto de finalizar en 2019. Hemos pedido varias fuerzas mayores, no solamente de Ucrania especialmente, porque son estudiantes que han llegado que eran movilidades de menos de 3 meses y aparte alguna más que ha surgido en el último periodo. Y entonces, pues, saber si nos vais a contestar, porque no hemos recibido respuesta todavía de esas solicitudes para marcarlo en el proyecto antes del cierre. Sí, entiendo que si no se ha puesto en contacto con vosotros nuestro compañero, la solicitud está bien recibida y se está analizando el contenido, o sea, agrupando así por bloques. En principio, si está justificada la duración inferior, no debería haber ningún problema. Y si hay alguna documentación que os falte o alguna respuesta, ya se os pondrá en contacto. Pero la idea no es rechazar las movilidades inferiores, sino que, bueno, quizás se puede necesitar algún complemento, alguna información adicional, pero no, la idea es ayudarles. Vale, y una cosilla más, gracias por la respuesta. Solo con respecto a lo que hablaba el compañero del apoyo avisado, si tenemos algún caso que no sea dentro del programa Erasmus, que sea de otro programa de movilidad, ¿podemos haceros la consulta a vosotros, a esa dirección? Sí, se podría hacer directamente a esa dirección, porque ellos no forman parte de Erasmus, quiere decir que se pueden hacer otro tipo de consultas. Sí. Vale, gracias. Sí, para Loreta, una pregunta sobre los visados. Creo haber leído que existía la posibilidad, tanto para estudiantes como para personal, de organizar citas grupales en caso de que sean grupos numerosos. Sí, como parte del convenio hay un procedimiento simplificado de gestión de visados. De todos modos, pues sí, creo que sería interesante que escribáis nuestros compañeros si tenéis diciendo de qué institución sois y qué deberíais hacer para que os dé esta consulta, contesten con más detalle. ¿Sería para una lista de países concretos? Sí, porque la diapositiva o las diapositivas pues corresponden al BOE publicado. O sea, hay una referencia que vosotros podéis acceder a ella, al BOE, y ahí están... Un segundo, no, creo que se está confundiendo. No se trata de países de envío, sino llegada. ¿Vale? Estamos hablando de llegadas, sobre todo, ¿no? Sí, yo hablo de incoming. Vale. Sí. En el caso de incoming, países, por ejemplo, del Mediterráneo o países de África subsahariana, donde recibimos más de 10, 20 movilidades, la posibilidad de gestionar todos los visados conjuntamente. Sí. Hacemos la consulta a esa dirección. Y si tenemos algún problema... O sea, la consulta a esta unidad especializada sería ya cuando nos encontramos con el problema de que no se le contesta para el visado o de que no obtiene el visado a tiempo, o previamente podemos informar de necesitamos tantos visados para estos países, esta es la lista de estudiantes, podéis hacer un seguimiento con las embajadas problemáticas, por decirlo así. Por ejemplo, ahora Argelia está presentando muchos problemas para obtención de visado a tiempo. Yo me quiero adelantar, yo suelo mandar un email a la embajada o al consulado informando de los estudiantes que hemos aceptado, cartas de aceptación, etcétera, etcétera. No me contestan ni siquiera al email. Yo puedo enviar en copia a esta unidad para que esta unidad esté informada y pueda darme apoyo, o solo en el caso de que el estudiante tenga que venir y no tenga el visado. No, en caso de que haya un atasco, por ejemplo, en este caso con Argelia, ¿no? Pues tienes una serie de movilidades que quizás no puedan llegar a tiempo porque se les retrasa la tramitación de visado. Esta unidad efectivamente es la que os pueda ayudar a entender o aclarar o intervenir
desbloquear la situación. Vale, gracias. Buenas tardes. Por si sirve de ayuda por el tema de la gestión de visados, los últimos años estaba haciendo un poquito como la compañera acaba de relatar, pero en nuestra ciudad, y gracias a un consejo que recibí de la Universidad de Vigo, es posible hacerlo a través de la oficina de extranjería, o sea que los alumnos que vienen pueden venir con su visado de 90 días, normal, aunque sea para una estancia de mayor duración, y presentarse en los primeros días, una vez que llegan al destino, pedir cita en la unidad de extranjería con el certificado de que están admitidos y estudiando en la institución. Les otorgan un NIE y les otorgan el visado por la estancia como estudiantes, por si sirve para hacer alguna gestión en vuestras ciudades. A nosotros nos está ayudando mucho, porque en mi caso tenemos alumnos que vienen de Armenia. Resulta que tienen que ir a hacer el visado a Moscú, con las circunstancias que hay ahora es un poco complicado, etcétera, con todo lo que supone, otros de Estados Unidos que tienen que ir de Arizona a Los Ángeles, por ejemplo. Entonces esto simplifica bastante. Sacan su visado de turista, entran con sus 90 días a los que tienen derecho, pero en el primer mes tienen que presentarse y regularizar su situación. Muchas gracias, José Luis, muy útil la información. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Quedan 3 minutos. Queda 1 minuto. 1 minuto. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos.